Seguramente muchos de ustedes están muy inquietos y con mucha curiosidad sobre este. El día de hoy les platicaremos acerca del mismo. Tenemos como ponente a Evodio Sánchez Rodríguez, director de Responsabilidad Social del Centro Mexicano para la Filantropía, quien nos va a platicar hoy sobre este nuevo modelo de distintivo. Y lo dejamos con ustedes. Gracias. Gracias, buenos días a todos y a todas. Es un gusto tenerlos aquí en este foro PYME, en donde me encuentro pues con mucha alegría de recibirlos y de presentar este tema que es de gran relevancia para el CEMEFI con respecto a lo que estamos esperando y a lo que viene en lo que es el nuevo modelo del distintivo. Y bueno, pues para esto vamos a requerir de una presentación que ahorita se va a poner en pantalla, porque es importante tocar varios apuntos desde su origen hasta el valor que va a representar para las empresas en este país en lo que respecta a la responsabilidad social. Adelante con la presentación, por favor. Bueno, el nuevo modelo del distintivo, es importante primero hablar de los impulsores del cambio, de esta modificación que tenemos en el nuevo modelo. La primera tiene que ver con que el reconocimiento, de alguna manera, durante muchos años fue muy importante para el distintivo reconocer a las empresas que iniciaron su camino en la responsabilidad social. Pero hoy en día existe una fuerte presión de parte de nuestros grupos de interés de incrementar el valor del distintivo, del reconocimiento, y ese valor tiene que estar fundamentado en la información y en el conocimiento que iré detallando durante la presentación para dejar claro cómo vamos a utilizar esa información y ese conocimiento para evolucionar la responsabilidad social y la sostenibilidad en México y en Latinoamérica. Por otro lado, también era importante alejarnos ya de un cuestionario y empezar a migrar a un instrumento que nos permita dar soporte a toda la información que vamos a recabar a través del instrumento. Y esto nos permita hacer publicaciones en las revistas internacionales con validez internacional a través de las universidades y las diferentes cámaras. Por otro lado, durante mucho tiempo, el compromiso de la responsabilidad social ha estado basado en el cumplimiento de las evidencias. Y esas evidencias de alguna manera nos dicen cómo están las empresas, pero ahora teníamos que mostrar un avance en ese sentido y dejar ese tema de cumplimiento y empezar a medir la madurez dentro del instrumento, sobre todo para ayudar a las empresas y por presión de las mismas empresas hacia nosotros, de empezar a madurar en la responsabilidad social y saber cómo íbamos en la parte de los ODS que están relacionados con la Agenda 2030. Por otro lado, también era importante, si íbamos a tener un nuevo modelo, cambiar nuestros procesos. Nuestros procesos durante mucho tiempo se hicieron de manera manual, ¿no? Se han venido automatizando, pero esta vez quisimos darle una transformación digital a todo el distintivo y automatizar prácticamente todos los procesos con la perspectiva de que estos procesos faciliten la acreditación de las empresas. Y por otro lado, el instrumento que ha estado durante 20 años y que hemos estado haciendo modificaciones continuamente año con año, pues ya no estaba adecuado a las nuevas normas y certificaciones y cumplimiento. Por eso era importante que sufriera una actualización y que diera una transformación. Esos son los impulsores básicos por los cuales estamos realizando la transformación en el nuevo modelo. Ahora, es importante destacar lo que es y lo que no es el distintivo. Hoy en día el distintivo es una herramienta, sirve para la autogestión, es de medición, es de autoevaluación, es un compromiso voluntario de la empresa. No tiene el carácter de certificación, de verificación o de calificación o de juicio. Eso es muy importante dejarlo claro, porque muchas veces en los grupos de interés nos dicen, oye, pero estás certificando. No estamos certificando, estamos acreditando y hay una revisión a través de una evaluación y de evaluadores con una gran experiencia que nos ayudan a determinar la calidad de las evidencias que cada empresa pone en cada una de sus preguntas y en cada uno de los indicadores. Ahora, pasemos a lo que es el origen del nuevo modelo. El nuevo modelo no salió de alguna manera de algunas personas aquí en el CEMEFI. El origen del nuevo modelo tuvo que ver con tres ejes principales. El cumplimiento, normas y certificaciones, buenas prácticas y referencias.
Como ustedes están viendo ahí en pantalla, las normas y certificaciones, pues tomamos en cuenta las más importantes, como el GRI, como la AA1000, como la Bolsa Mexicana de Valores, S8000, etcétera, y la 26000. Y estas normas y certificaciones dieron vida a las preguntas y a las evidencias que requeríamos en el nuevo modelo. Pero también tomamos en cuenta, de alguna manera, toda la parte de cumplimiento. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la agenda ecológica, ley del consumidor, ley del IMSS, que también es una parte importante y que no en todos los sectores se hace cumplimiento de la misma y que era importante evaluarlo dentro de nuestras empresas socialmente responsables. Y por supuesto también está la parte de buenas prácticas y referencias. Las buenas prácticas, como una gran famosa que es Great Place to Work, certificaciones del bienestar, empresa libre de trabajo, era también importante considerarlas porque este tipo de buenas prácticas ya ponen de alguna manera en vivencia real en las empresas lo que significa la responsabilidad social, y también las teníamos que tomar en cuenta. Ese es el origen del nuevo modelo, el cual tomó cerca de 8 meses con una consultora especializada en ayudarnos a reunir toda esta información, crear matriz y determinar cuáles eran las preguntas y cuáles eran las evidencias que teníamos que tomar en cuenta para este nuevo modelo. Y además, en vez de hacer un instrumento que tuviera más preguntas, sino que fuera más sencillo, más simple, más flexible y que nos permitiera medir diferentes aspectos. Ahora, la metodología para la implementación del instrumento pues tuvo que ver con 3 tipos de pasos que seguimos para crearlo. Primero, una validez de contenido, que ya hablamos, o sea, basar el origen del nuevo modelo en una revisión de la literatura y de las normas existentes. Por otro lado, la creación de un instrumento automatizado y operacionalizado en cada una de sus preguntas. Y por último, una validez de constructo. ¿Esto qué quiere decir? Habría que medir a través de la estadística que cada pregunta que hacemos de alguna manera satisface o deja claro que sí, la pregunta va de acuerdo a lo que queremos responder. O sea, realmente responde y tiene validez la pregunta, y la respuesta que se va a dar de alguna manera tiene ese soporte, responde lo que se pregunta. Eso era muy importante de hacerlo, y eso es a través de estadística. Y bueno, en octubre y en noviembre también vamos a afinar estas preguntas, este conocimiento del nuevo modelo, principalmente con nuestros aliados y también con las empresas de alguna manera que quieran participar en este ejercicio de introducción a lo que es el nuevo modelo. Aquellas empresas que quieran participar, al final mostraremos los datos para que entren y participen en la demo de lo que vendría siendo el nuevo modelo. Y por supuesto, al final tendríamos que automatizar, difundir y capacitar. Aquí una mirada de lo que es el nuevo modelo del distintivo. Si se fijan, en el modelo actual, pues teníamos 6 subámbitos, y hoy en día pasamos a 9 subámbitos, a 9 ámbitos y a 47 subámbitos, y 3 criterios: el ambiental, el social y el de gobernanza. Hay uno que nosotros lo pusimos como contexto global, que ese criterio va a ir modificándose de acuerdo a las necesidades y al contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy en día es la crisis del COVID. Hay que cumplir con ciertas normas para el regreso de los empleados a las empresas y de las medidas que tiene que tomar una empresa. Entonces, en ese sentido, era importante tener ese criterio y ese ámbito, de manera que nos pidiera meter temas actuales dentro del nuevo modelo. Y bueno, los demás o los otros 8 ámbitos pues ya están en un esquema de ambiental, social y de gobernanza. Y tenemos 47 ámbitos que en nuestras capacitaciones haremos énfasis sobre cada uno y la importancia que tienen que ver con, de alguna manera, con la responsabilidad social y el desarrollo de la sostenibilidad. Ahora, estos 47 ámbitos nos van a permitir saber cómo está realmente, de alguna manera, esos criterios, pero ahora alineados con los ODS, porque alguien podría haber preguntado, oye, ¿dónde están los ODS? Los ODS están transversalmente en el nuevo modelo. Aquí en la lámina podemos ver claramente cómo cada ámbito se relaciona con ciertos objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces, para nosotros era importante dar visibilidad a las empresas de ese avance que se tiene en la responsabilidad social y la sostenibilidad con respecto
a los ODS, porque muchas de las empresas tienen compromisos muy serios con la Agenda 2030 y era importante alinear este nuevo modelo y dejar claro en qué ámbitos y subámbitos se encuentran estos ODS de alguna manera relacionados para saber cómo vamos madurando en ese sentido. Entonces, el nuevo modelo está totalmente alineado a la Agenda 2030 y era importante de alguna manera ajustarlos y alinearlos. Ahora, nuestro sistema actual de evaluación, ¿sí?, por los cuales las empresas hoy en día se acreditan, pues participaban varios evaluadores en donde se evaluaba cada uno de los indicadores que tiene que ver con un ámbito y un subámbito. Cada subámbito estaba compuesto de varias preguntas y de un evaluador se le asignaba un conjunto de empresas y ese evaluador daba de alguna manera o calificaba la calidad de la evidencia. Esa calificación variaba entre 1 y 3 y aquellas empresas que cumplían con un 70% de las evidencias eran acreditadas. Normalmente estábamos rechazando al 3% de las empresas que no cumplían con este 70%. Ahora, ¿cuál era el problema de este sistema de evaluación? Bueno, el primer problema que existía era que era una responsabilidad social basada en el cumplimiento de evidencias. No impulsaba la madurez, sino el cumplimiento. Y la responsabilidad social es algo voluntario, es algo que hay que desarrollar, hay algo que tejer de alguna manera esa responsabilidad social con la sociedad y con los problemas sociales que teníamos. Por eso era importante impulsar un sistema de madurez. También no había manera en el sistema actual de determinar el nivel de maduración que tenía la empresa en un ámbito o subámbito. Porque la evidencia solamente justificaba el hecho de que la tenían, pero si esta evidencia era un compromiso inicial, era un sistema de gestión, ya estaban registrando o estaban consolidando o estaban innovando, pues de alguna manera no lo podíamos determinar. De ahí la necesidad de hacer el cambio, ¿sí? Porque hoy en día las respuestas que se tenían a cada una de las preguntas es, ¿se cuenta con una evidencia? ¿No se cuenta con una evidencia? ¿Estamos en proceso de creación o no aplica para esa empresa? Ese tipo de evaluación no nos ayudaba a medir la madurez de una empresa y las empresas necesitamos ayudarlas a determinar su nivel para ayudarlas a desarrollar en la responsabilidad social. Esa es la razón por la cual migramos a un nuevo modelo. Ahora, este nuevo modelo, ¿cómo funciona ahora en la parte de la evaluación? Bueno, reconocemos que hay empresas, sobre todo empresas pequeñas, que seguramente van a empezar con un plan, con un programa, es decir, van a empezar a determinar cómo iniciar en la responsabilidad social en uno de los ámbitos y subámbitos. Eso es un compromiso inicial. Posteriormente hay empresas que dicen, bueno, pasemos del plan a un proceso. Empecemos a determinar cómo aterrizar la responsabilidad social dentro de nuestra organización. Eso tiene que ver con una política, con un procedimiento, con un manual, por ejemplo, un manual de ética, ¿sí? Después hay empresas que dicen, bueno, ya tenemos nuestro manual de ética, ahora vamos a registrar, vamos a determinar quiénes son los empleados que ya comprenden nuestros valores, nuestros principios, si estamos en un tema ético o si estamos en un tema ambiental, que empiecen a registrar todos aquellos impactos que tiene la empresa. Eso es registro. Y una vez que empezamos a registrar y que empezamos a tener datos, pasamos al tema de dejar de implementar, empezar a consolidar, que es la meta y la medición. Una vez que empezamos a registrar, empezamos a decir, bueno, ¿y cuál es la meta? ¿Cómo me alineo a los ODS? ¿Cómo hago que mis impactos sean menores o inclusive mitigarlos o eliminarlos de mi cadena de valor? Eso es la meta y esa es la medición. Se pone una meta y se pone una medición. Y el último punto es cuando una empresa dice, bueno, ya estamos midiendo y nos dimos cuenta que no estamos llegando a esos objetivos. Tenemos que innovar, tenemos que transformar, tenemos que ser una empresa sostenible. Y en ese momento se pasa a una buena práctica. Y en eso empezamos a innovar, empezamos a meter tecnología, empezamos a unirlos con nuestros grupos de interés y damos realmente el salto a poner a la responsabilidad social en una realidad. Ese es el nuevo sistema de evaluación, ¿sí? Lo que queremos es entender en qué nivel están hoy en día las empresas y ayudarlas en este sistema de maduración y de desarrollo de la responsabilidad social dentro de las empresas, que está íntimamente ligado con el negocio. Ahora,
Este ecosistema de valor que tenemos hoy, no solamente hay que crear un instrumento, hay que ligarlo con toda una serie de modelos de responsabilidad social. Una vez de que tenemos la evaluación del instrumento, que medimos, que evaluamos, que revisamos evidencias, que comunicamos y retroalimentamos, generamos información. Y cuando generamos información, tenemos información de la responsabilidad social en cada ámbito y subámbito, por sector, por industria, por ámbito. ¿Qué nivel de madurez tiene una empresa? ¿Se compara la empresa con la industria? ¿Cuál es su evolución histórica con respecto al sector y contra ella misma? ¿Cómo está una región? ¿Cómo está un país? ¿Cómo han avanzado en los ODS? Y también tener la información por tipo de empresa. Con ese cruce nos permite segmentar de mejor manera a las empresas, alinearlas en grupos de empresas homogéneas que nos permitan entender sus necesidades, sus problemáticas y crear ofertas específicas para ellas. Eso de empezar a segmentar los datos y crear grupos homogéneos nos permite, dentro de un grupo homogéneo, podemos predecir, porque al ser homogéneo y tener características es muy fácil predecir. Si tenemos empresas totalmente diferentes, de diferentes industrias, de diferentes tamaños, es muy difícil predecir, porque varían mucho los resultados. No es lo mismo una empresa chica que una grande, pero cuando las agrupamos de manera homogénea, la predicción es posible y si podemos predecir, entonces podemos adelantarnos a las problemáticas, ¿sí? Y eso nos lleva a los modelos de causa-efecto que existen en problemáticas específicas como la desigualdad. La desigualdad es multifacética, no se ataca desde un solo ángulo, sino de varios ángulos, desde varios ámbitos, desde varios subámbitos, ¿sí? Cuando podemos predecir y sabemos las causas que originan un problema, entonces podemos crear modelos de aprendizaje para ayudar a las empresas a crear modelos sostenibles. Y eso se hace a través de tecnología. Y después ligamos toda esta oferta, de alguna manera, toda esta información, perdón, con una oferta de valor. Creamos un centro de pensamiento para hacer publicaciones, aplicaciones, asesorías, centros de información para distribuir toda la información. Creamos también una liga con todo lo que tiene que ver con los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil son las que nos permiten tener la sensibilidad de los problemas sociales que hoy tenemos. Son los que están en el campo de batalla viendo cómo dar solución a esos problemas tan grandes como es el hambre, como es la desigualdad, como son los problemas de salud. Esta información nos va a permitir crear portafolios de proyectos de inversión para que las empresas inviertan de acuerdo a su giro de negocio. Esa liga que siempre ha sido un poco complicada de llevar entre las organizaciones de sociedad civil y las empresas se va a lograr a través de la información. Se tiene que lograr de manera estratégica. Tenemos diferentes contextos, como lo voy a presentar más adelante, por estado, por sector, por industria. Y se necesita empezar a organizar esos proyectos de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ser fondeados por aquellas organizaciones que se sientan más animados a eso. También tenemos que conocer a los donantes. Los donantes tienen diferentes preferencias para invertir y tenemos que ayudar desde el punto de vista del CEMEFI a cómo fondear esos proyectos para resolver esos problemas. Eso tiene que ver con las organizaciones de sociedad civil. También tenemos toda la parte de reconocimientos como el Caracol, distintivos y mejores prácticas como hoy vivimos. También es importante, hoy estamos aquí en la Casa CEMEFI, tenemos que convertir la Casa CEMEFI en un espacio para que muchas empresas y muchas organizaciones vengan aquí a hablar de temas, a reflexionar, a encontrar soluciones. Y por supuesto no podíamos dejar al lado las alianzas con gobierno, con universidades, con organizaciones de la sociedad civil, con gobierno, e impulsar la política pública. Y por último, comunicar. Ese es el ecosistema de valor y de ahí la importancia de tener un nuevo modelo que nos nutra de información y nos permita establecer esas estrategias. Aquí está el mapa de ruta, cómo vamos hoy en día. Como ustedes pueden ver, en octubre y noviembre empezamos con los focus group, es decir, ir con nuestros aliados, ir con nuestras empresas que quieran entrar en esta prueba piloto y pues de alguna manera empezar a probar el instrumento que ya lo tenemos listo. Empezar a ver qué opinan, cómo lo podemos mejorar antes de su lanzamiento en enero del 2022. También estamos en toda la preparación de los materiales de difusión, las capacitaciones y demás, que vamos a estar haciendo a partir de noviembre y todo el año que sigue.
Y por último, toda la parte de procesos y transformación digital que tenemos que poner en práctica para que esto sea mucho más ágil y de alguna manera nos facilite el hecho de incorporar a las empresas. Bueno, pero ahora hablemos un poco de cuál es el tipo de información que vamos a tener. Por ejemplo, hoy en día estamos premiando a 1,100 y pico de empresas, pymes. Estas empresas pymes, como ustedes ven, están distribuidas en pequeñas, medianas y micros, ¿sí? Tenemos 912 grandes, 557 pequeñas, 423 medianas y 149 micros. Pero ¿cómo estamos en responsabilidad social? Vean, por ejemplo, el caso de las grandes o de las pequeñas o de las pymes. El consumo responsable, que lo que ven ahí en porcentaje, es el nivel de cumplimiento de evidencias, ¿sí? Pero hay ámbitos y subámbitos. En este caso, el ámbito de consumo responsable está a un 58.39% en promedio en todas las empresas. Eso quiere decir que ese ámbito en particular no se cumple aproximadamente casi con un 40% de no evidencias, o sea, estamos avanzando muy poco en el consumo responsable, algo que por supuesto pone en jaque al ambiente. Mientras no podamos de alguna manera hacer que nuestro consumo sea consciente y de acuerdo a las necesidades que este planeta nos puede dar, pues vamos a seguir haciendo uso indiscriminado de los recursos. Hay que trabajar en ese sentido. Por supuesto que hay varios subámbitos que hay que trabajar. Por ejemplo, otra perspectiva puede ser ver esto mismo, pero por sectores y por subsectores. Por ejemplo, ahí vemos cómo se está comportando el sector comercio, el sector industria y el sector servicios. En comercio y en industria, el consumo responsable está muy por debajo del promedio de los demás ámbitos. Que ojo, solo me estoy hablando de nivel de cumplimiento, no de madurez. El próximo año seguramente las gráficas serán de madurez, en dónde estamos implementando, estamos planeando o ya estamos volviendo a la vida la responsabilidad social. No así en servicios donde el consumo responsable está mucho mejor. Ahora, si vemos esto por tamaño de empresa, pues las grandes y las empresas pequeñas, como podemos ver ahí en la gráfica, también están muy por debajo de los promedios en lo que es consumo responsable. Esta es la manera de empezar a ver dónde están los problemas que tenemos que de alguna manera empezar a solucionar y tenemos que empezarnos a relacionar con las organizaciones de la sociedad civil. Si a mí me preguntan, oigan, ¿y dónde está el gran reto en consumo responsable y en ambiente y en comunidad? Pues, por ejemplo, en comunidad, que tiene que ver con el ODS 8, generación, valor e ingresos, investigación, desarrollo y tecnología e innovación, que es todo lo que tiene que ver en la relación de las empresas con su comunidad y cómo ayudarlas a desarrollarse. Esos son los puntos más bajos. En el ambiente, obviamente estamos en toda la parte de operaciones ambientales, mitigación y adaptación al cambio climático. Ahí es donde tenemos que trabajar, es donde estamos mucho más bajo. Y aquí está en consumo responsable, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación, legalidad, que está un 33%, respeto a los derechos del consumidor, servicios al consumidor, son los puntos más bajos en la parte de consumo responsable. Eso es donde tenemos que trabajar. Eso es donde tenemos que las empresas empezar a poner sus mejores prácticas, sus inversiones y encontrar cómo podemos alinearnos a la Agenda 2030 para dar solución a estos problemas climáticos que hoy nos tienen en jaque a toda la humanidad. También podemos verlo por estado. ¿Cuál es el estado que de alguna manera tiene el grado de nivel de responsabilidad más bajo en cumplimiento? Es Oaxaca, seguido por Nayarit. Y si damos un zoom a Oaxaca, podemos ver todos los ámbitos y subámbitos que responden al ambiente, a calidad de vida, comunidad, ética y gestión de la responsabilidad social. Y los que están en gris, por ejemplo, políticas ambientales es de los más bajos, la empleabilidad en la parte de calidad de vida es también de los más bajos con un 38.7 y así nos podemos ir ámbito y subámbito uno por uno y ver dónde están las deficiencias en cada uno. Y entonces establecer estrategias sostenibles con las empresas. También tenemos que hablar de las prácticas de responsabilidad social, ese nivel 5. Hay organizaciones que ya están viendo esto para transformar su empresa. Pero ¿dónde están creando esas mejores prácticas? Esas mejores prácticas pues están con vinculación de la empresa con la comunidad, alianzas sectoriales principalmente y calidad de vida. ¿Y dónde está nuestra falla, nuestro empuje? Está en todo lo que tiene que ver con anticorrupción,
y voluntariado corporativo. No por nada somos el país con uno de los más altos índices de corrupción a nivel mundial y se ve reflejado en esas prácticas de éticas y de anticorrupción que son muy pocas las que nos llegan aquí al CEMEFI. Tenemos que impulsar esa cultura ética en nuestros empleados y en la sociedad. Hago una invitación a las empresas para trabajar en todo lo que tiene que ver con la ética y la anticorrupción. Y bueno, áreas de oportunidad. Las empresas hoy ya describen bien las problemáticas, los motivos, definen bien sus grupos de interés, alinean con los ODS, comunican y hacen mapas de rutas. ¿En dónde empiezan a tambalear? Dimensión de los recursos y beneficios para meter en cada uno de sus programas. Monitorear y definir indicadores. La medición de impacto y la materialidad que nos lleva a crear las mejores prácticas también falla mucho. Y las soluciones sostenibles, es decir, no crear programas para 1 o 2 años, programas que sean sostenibles, que se mantengan por sí mismos. Y eso se logra con el punto rojo que está ahí y que es el que menos se desarrolla. Innovación, tecnología y sostenibilidad. No podemos cambiar las cosas haciendo lo mismo, hay que innovar y meter tecnología. ¿Qué es lo que queremos con este modelo? Queremos tener información por todo lo sector, subsector, país, empresa, tamaño, ámbito y subámbito, medir la madurez, ya sea que tenga un plan, una política, un registro, una medición o una práctica, empezar a medir, comparar con industrias y crear algoritmos sostenibles que nos permitan dar a las empresas pymes por dónde tienen que avanzar, de acuerdo a su industria y a su tamaño. Y les diga, si hacen esto, los va a convertir en una ventaja competitiva. Porque todos los ámbitos y subámbitos están ligados con los procesos de las empresas. Si mejoramos en el consumo responsable, seguramente los consumidores van a sentirse más familiarizados en invertir en una empresa así. Y después tenemos que ligar con nuestros servicios como capacitación, think tanks, eventos, crear los proyectos sociales, crear portafolios, crear fondos de inversión para que las organizaciones de la sociedad civil nos ayuden a solucionar los problemas en unión y comunión con las empresas y hacer toda la parte de vinculación. Ahora, si alguien piensa que este llamado a la maduración es algo de invención del CEMEFI, no. Aquí está de dónde viene la razón por la cual cambiamos también el nuevo modelo. 5.7 es el incremento en la inversión sostenible en las empresas del 2017 a la fecha. ¿Sí? Quiere decir que del 100% de las inversiones que hacen las empresas, aumentó un 5% en la inversión sostenible. ¿Sí? Y se espera un 5.8% de incremento en los próximos 3 años. Se habla que esa inversión influye en 4% en los ingresos de las empresas. En una encuesta que se hizo en Gartner, no es algo que diga el CEMEFI, es una encuesta que vino realizando Gartner a nivel mundial. Ahora, ¿de dónde viene la presión? Los inversionistas exigen una perspectiva metódica con marcos y estándares sobre la sostenibilidad. Es decir, ya no invierten en aquellas empresas que no toman en cuenta la sostenibilidad. Por otro lado, el panorama regulatorio ha cambiado a nivel global. Tenemos el Acuerdo Verde en Europa, que es cero carbonización. Eso nos va a venir a afectar a todas las empresas. Entonces, hago un llamado que empiecen a trabajar en cero carbonización en todos sus procesos de negocio, porque tarde o temprano nos va a llegar. Y aquellas empresas que se hayan tardado en subir en esa curva de innovación, lo van a pagar mucho más caro. Por otro lado, 40% de nuestros empleados demandan una posición activa de las empresas con respecto a los problemas sociales. Nuestros propios empleados nos exigen una posición activa sobre los problemas. Y por último, y no menos importante, yo diría que para algunos lo más importante, 81% de los consumidores considera que la decisión de compra depende de que la empresa haga lo correcto. Si tenemos 2 latas de atún en el supermercado y una contempla cuidar que no se dañen los delfines, pues voy a comprar esa, aunque me cueste un poco más. Esas son las empresas que se empiezan a comprometer con sus consumidores. Esas son las razones por las que teníamos que cambiar el modelo del distintivo, por nuestros grupos de interés y por tendencias globales. Ahora, ¿cómo le entramos a esta parte de este nuevo modelo? Las empresas tienen 3 maneras de entrar a la parte de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Una es por cumplimiento. Muchas empresas nos llaman y nos dicen, queremos entrar porque si no, no nos dan una licitación o porque nos lo exigen en una cadena de valor.
Esa es una manera de entrar, por una presión regulatoria. Hay otras que empresas que dicen, yo entro por optimización, por una presión de mis empleados, inversionistas y quiero mejorar. Y hay empresas que ya no dicen, ya no estamos por optimización y cumplimiento, estamos por una diferenciación y un valor y una transformación, ¿sí? Entonces, dependiendo cuál es el camino para iniciar, ¿sí? Es como las empresas empiezan su camino en la responsabilidad social. Ahora, no es el mismo planteamiento en todos los ámbitos y subámbitos, depende de la industria y del tamaño. Hay empresas que inician ciertos ámbitos o subámbitos en un cumplimiento, otros en optimización y otros en transformación. Pero lo primero hay que establecer una ambición. Después de establecer una ambición, alinear esos objetivos con el negocio. Es importante alinear lo que queremos lograr de manera sostenible y alinearlo con el negocio, porque si no hay una ruptura. Y si hay una ruptura, sucede que no van a querer invertir en proyectos sostenibles dentro de los consejos directivos. Y por último, crear los ecosistemas. No se puede solucionar un problema de manera aislada, en silos. Hay que unirse con ecosistemas. Eso es prácticamente el planteamiento y de ahí sale la estrategia sostenible de la empresa. Y ya por último, les dejo algunas preguntas frecuentes que seguramente muchos tendrán. ¿Cuándo inicia el nuevo modelo? En enero del 2022 con la convocatoria de las pymes. La convocatoria de las grandes para el 2022 será con el modelo actual, la que está corriendo hoy en día. El nuevo modelo para las grandes iniciará en junio del 2022 cuando se abra la convocatoria para el 2023. ¿Cuándo inicia la capacitación? Para el nuevo modelo, en octubre inicia la capacitación para aliados regionales en el nuevo sistema y en noviembre para empresas. En octubre también inician los focus group con aliados para conocer su opinión y realizar ajustes. Desde enero hasta el cierre de la convocatoria de pymes de 2022 se realizarán capacitaciones de manera síncrona y asíncrona a través de plataformas de comunicación. Y en noviembre se distribuirán los materiales de capacitación a las empresas y aliados. Se acreditará por nivel mínimo de madurez, porque alguna empresa dirá, oye, yo estoy en nivel 1, ¿ya no me vas a acreditar? Durante el 2022 y el 2023, las empresas se acreditarán por el cumplimiento en evidencias de un 70% mínimo como el modelo actual, porque lo que queremos ahorita es conocer su nivel de madurez, entenderlas, comprenderlas, saber sus contextos, y ya que comprendamos sus contextos, ayudarlas a madurar. Para nosotros eso es lo importante, ¿cómo las ayudamos a madurar? ¿Sí? Más que quererlas en este momento convertir en un tema de estatuilla o en un tema solamente de percepción, lo que queremos es cómo te ayudo a madurar realmente, cómo te ayudo a solucionar esos problemas. Por eso es que iremos en una transición y ayudándolas a madurar paso a paso. A partir del 2024, con el nuevo modelo y que hayan sido adoptados, podemos pasar a un nivel de acreditación a través de madurez, pero todavía no, de alguna manera, todavía no estamos listos en esa fase para todas las empresas y tenemos que ayudarlas a entender primero su nivel. Bueno, con eso son las preguntas frecuentes que normalmente me hacen sobre el nuevo modelo. Espero dejar más claro y no se pierdan los siguientes, los que se hayan quedado con algunas dudas. Va a haber otras 2 ponencias con respecto al nuevo modelo y bueno, agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias.